el nieto y lo van a ahorcar. Al... Entonces, con Alem, con Irigoyen, van a hacer el nuevo movimiento, no partido radical, movimiento radical. Tan movimiento era que los tipos no querían elecciones, querían tomar el poder por levantamiento. De esa época estaba más con la insurrección que con la elección. Tienen varios levantamientos, van presos, lo proscriben, a Irigoyen estaba proscripto, y finalmente, cuando consigue la ley Sáenz Peña, permite el voto, el voto en la Argentina secreto, se deciden presentar, inclusive Irigoyen no quería, pero bueno, ya querían. No se olviden que eso era un movimiento de... Estamos hablando de la época naciendo el tango, ¿no? Es en la época del tango, ustedes van a ver cómo se cantan entre la urbe y el campo, se va dando en esa época. Y bueno, don Hipólito Yrigoyen finalmente es candidato, gana las elecciones, le gana apenas las elecciones. El gobierno que surge, el primer gobierno de Yrigoyen, nace con mucha debilidad y el Estado Nacional se pone en contra de Yrigoyen. ¿Por qué? Porque él tiene que intervenir muchas provincias para poder gobernar, si no, no podía gobernar. Tiene buenas decisiones, es la lucha de la causa contra el régimen, permite la neutralidad argentina en la Primera Guerra Mundial, lo que le produce beneficio a la Argentina, pero el arribo de la inmigración, bien estaban muchos anarquistas, socialistas, comunistas, va a crear enfrentamiento cada vez mayor con el sector obrero y se van a producir hechos lamentables que siempre se lo refriegan al pobre don Hipólito, que son aquellos hechos que se han hecho películas, ¿no? Como Mágica, como la Patagonia Rebelde y todas esas cosas, ¿no? Pero ahí va a surgir lo que se llama el antipersonalismo. Dentro del Partido Radical se va a formar una corriente antipersonalista, anti-irigoyenista, que venía de la, digamos así, de la oligarquía, un Alem, un Alvear, que va a ser presidente después de Irigoyen, pero cuando quieren impedir que Irigoyen vuelva, Irigoyen se presenta y esa vez sí gana, pero gana por muerte, ¿no? Gana este, eh, muy bien. Pero ya es cierto que Irigoyen era de alguna manera ya viejo y además de eso, tensión interna también de los que ya no... El irigoyenista era débil, era frágil, no era un movimiento con doctrina, con todo eso. De alguna manera va a crear las condiciones para el golpe de 1830. Acuérdense que en la época de Irigoyen se crea la reforma universitaria y los estudiantes se ponen en contra del gobierno popular, democrático, la reforma del 18, ¿no? Y sin embargo fue una reforma importantísima, pero estaban en contra del gobierno. Y entonces vamos a ver que esas son las cosas. Irigoyen tenía una característica, era un hombre que no daba discurso, no daba discurso. Una sola vez dio un discurso. El tipo rosqueaba. Sabía cómo manejar sin necesidad de prensa, el tipo se movía haciendo reuniones y de esa manera avanzaba. Bueno, cómo muere Irigoyen? Bueno, lo mandan preso a la isla Martín García.
se enferma, lo vuelven a traer, le quieren dar el indulto y el tipo dice, no acepto el indulto porque yo no tengo culpa, por lo tanto no puedo ser indultado. Y se lo vuelven a mandar en cana y así muere. Eh, Nuestros grandes hombres a veces tienen esos finales. Bueno, después viene la década infame, la década del 30, ¿no es así? Eh, Viene un gobierno que dice hay que terminar con el fraude patriótico, de la concordancia y todo eso que representaban los gobiernos de Uriburu, de Justo, que eran pro-británico al mango, y de alguna manera se produce ese levantamiento del ejército argentino, donde aparece el coronel Perón, ¿no? ¿Sí? El coronel Perón va a aparecer ahí, y después, en 1945, Perón eh, recoge todo ese mosaico que había en la Argentina, porque escuchen, no había peronista en esa época, muchachos, no había peronista. Es decir, eh, Perón va a convencer a los anarquistas, va a convencer a los socialistas, va a convencer a los comunistas, a los grupos cristianos, va a convencer a la Forja que venía de Irigoyen, a todo esos grupos lo va a convencer y va a crear ese movimiento que nosotros conocimos, en el cual Perón lee la doctrina y va a producir ese hecho que quedará para siempre, que es el hecho del 17 de octubre. Bueno, no vayan a creer que voy a desarrollar los gobiernos de Perón, ni ebrio, sino que voy a hacer una digresión para ir yendo al final, que es retomar lo que llamamos la pauta de la tragedia. La pauta de la tragedia, que nace allá con los griegos, en la época de los griegos, es que la oligarquía griega trataba de todos modos de, eh, de hacer que el pueblo no se mezclara en los asuntos de poder. Y para eso usaba el teatro griego y la tragedia griega. Fíjense, las tragedias son aquellas donde un hombre simple va y trata de tomar el poder y le va muy mal, termina muy mal. La idea es transmitir que el pueblo no debe tener el poder porque hace mal y que el poder es malo, y para eso están ellos, los oligarcas, que sí saben manejar el poder, ¿no? Entonces, y la ciudad griega, ¿quiénes participaban? Los ciudadanos. Era una democracia trucha, digamos, era la famosa democracia griega era un 10%, el resto, el 90%, no tenía nada que ver. Entonces, de alguna manera, esa democracia que fue tomada después como modelo de democracia, la que los ingleses y la que usan los norteamericanos, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Dos partidos, esa es herencia griega, dos partidos que se disputan el poder, pero arreglan detrás del trono todo. ¿Sí? Digamos, simulan una discusión entre dos partidos, pero lo que arreglan por atrás todo. Sí, gobiernan siempre los mismos. De alguna manera, esa pauta de la tragedia, eh, en Edipo y en todas esas tragedias, quiere inculcar en el pueblo que no es conveniente que el pueblo tenga el poder. Resulta ser que el que va a romper la pauta de la tragedia no es otro que Cristo, porque Cristo va a mostrar que el poder, cuando es servicio, no es malo. El poder, cuando tiene autoridad, no es malo. Que se quiera hacer el primero, se haga el último. El que quiera ser el primero, que lave los pies a los otros. Es decir, el pensamiento de Cristo dice que el poder puede ser poder popular y no es malo. Los que van a recuperar la pauta de la tragedia son los ingleses con Shakespeare, ¿no? Si ustedes ven, toda la tragedia griega pasa a todo lo que es Shakespeare. Bueno,
Fíjense que nosotros tenemos una situación que es la que yo les vine mencionando, que es eh, Belgrano muere en la pobreza enfermo. Es decir, nuestros patriarcas. Eh, San Martín muere en el exilio. Se tiene que ir porque lo quieren meter en la lucha interna y él no quiere. Rivadavia quiere meterlo en la lucha interna y él se vuelve. Se vuelve después de haber venido a Buenos Aires. Una cosa muy importante que San Martín le lega su sable a Rosa en reconocimiento de la defensa que hace de la patria. Pero ¿qué quiero decir? San Martín se tiene que ir. ¿Qué le pasa a Rosa? En el exilio, mueren en la pobreza y en el exilio. ¿Qué le pasó a don Hipólito Yrigoyen? A don Hipólito Yrigoyen muere encarcelado, enfermo. Entonces, ¿qué podemos decir? Decimos, compañero, de que venía funcionando muy bien la pauta de la tragedia. Cuando el gobierno es popular, le va mal y se tienen que ir al exilio. Pero ¿qué pasó con Perón? Perón volvió triunfante después de su exilio, después de 18 años de su exilio, vuelve triunfante, victorioso, y en vez de morir desgraciado, muere feliz en su cama, ¿sí? Llorado por su pueblo. La presencia del retorno de Perón tiene más importancia del que nosotros creemos, compañeros, porque es la ruptura de la pauta de la tragedia, aquella que dice que el poder popular siempre fracasa o es malo. Perón, entonces, si San Martín es el padre de la patria, Perón es el padre de la nación argentina. Y esa nación nació el 17 de noviembre de 1972 con el definitivo retorno de Perón a la Argentina. Después vinieron el gobierno peronista del general Perón, pero nuestros enemigos, ¿cómo será el odio que le tuvieron a Perón? Que una vez que murió le cortaron las manos después de muerto. Fíjense el odio, pero Perón ya había vencido, Perón ya los había vencido. El gobierno peronista, que había recomenzado, digamos, un gobierno para el pueblo, es hackeado por propio y extraño, porque un gobierno que había sido votado por el pueblo con la inmensa mayoría, la fórmula Perón-Perón, a Isabel Perón la atacaron desde adentro y desde afuera. Isabel Perón es la única que se comió 6 años de prisión. La raparon. No traicionó jamás al peronismo ni negoció con nuestros enemigos. Por eso la aniquilaron. Y hoy pretenden también liquidar su memoria cuando fue la primera presidente mujer del mundo. La primera presidente del mundo, le pese a quien le pese, le guste a quien le guste, fue Isabel Martínez de Perón. Entonces, de alguna manera, esta vez nuestros enemigos quisieron liquidar a la Argentina y no se quedaron solamente con el Estado, con la economía, sino con la persecución y el aniquilamiento físico también de los compañeros, muchos de ellos dirigentes de base, de fábricas, que ellos no lo llora a nadie, no están en ningún mural, y muchos de ellos perecieron también en esa alevosa persecución. Como decía Isabel, no vienen por mí, vienen por las chimeneas que creó Perón. Entonces, después de eso, compañeros, van a intentar permanecer en el poder, pero la destrucción del aparato productivo que se hace en aquella época y también el intento de perpetuación con la Operación Malvinas, hace que descubran que el pueblo argentino seguía unido a través de las causas nacionales.